¿Cómo se llama la reflexión? Solo di la palabra y mi criado se va a poner mejor. Solo di la palabra y mi criado sanará. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 8 del 5 en adelante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él. ¿Quién fue el que vino? No está leyendo conmigo la Biblia. Mire, si no trajo la Biblia ahí en el celular, le voy a pedir que por favor lo ponga en vibrador para que no le entre ninguna llamada. Si lo puede poner en modo de avión, todavía mejor, ¿verdad? Para que nadie lo moleste en este momento que vamos a compartir una palabra. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Dice el versículo 10: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a ir rápidamente al versículo 13. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿No podemos pasar los versículos? Sí, como no. Gracias. Quiero que vaya rápidamente al versículo 5 donde comenzamos. Rapidito al versículo 5. Dice que ¿quién fue el que se le acercó? Se le acercó un centurión. ¿Quién era un centurión? Era un capitán. Exactamente, mire, está aprobado desde ahorita. Era un capitán que tenía bajo su cobertura, bajo su autoridad, tenía 6 centurias, dice. Este hombre no era judío, este hombre era un romano. Para que usted ponga atención y vaya siguiendo, por favor, qué es lo que está pasando en este momento. Este hombre no era judío, era romano, comandaba 6 centurias o compañía de la legión romana. Cada centuria estaba compuesta por 100 hombres. Tenía 6 centurias, significa que él tenía autoridad sobre 600 hombres. Vaya poniendo atención. Y el centurión había oído hablar acerca de los milagros que Jesús estaba realizando. Y en ese milagro que Jesús hace podemos aprender mucho en cuanto al poder y el alcance que tiene una fe genuina. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que nosotros podemos aprender de este hombre es que tenía una actitud positiva, tenía una actitud correcta. Este era un hombre importante, era, como decía Manuel, era un teniente, era un militar, era un hombre que tenía autoridad, que estaba, escuche, era un hombre que estaba acostumbrado a mandar, no a suplicar ni a rogar. ¿Cuántos me están siguiendo? Él estaba acostumbrado a dar órdenes. Él tenía una posición muy importante. Como era militar, él pudo haber agarrado a algunos soldados, a alguna gente que trabajaba con él y haberlos mandado donde Jesús. Pero no lo hizo así. Él decidió ir personalmente. Qué tremendo que este hombre viene donde Jesús no utilizando su posición. Qué bonito que este hombre viene donde Jesús no utilizando su autoridad, no utilizando su rango, sino que viene como un ciudadano común y corriente. No viene diciendo: mire, yo soy el jefe de este batallón, de esta compañía, yo necesito que me atendan. No, él vino y se acercó. ¿Cómo se acercó? Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Oiga, se acercó a Jesús
no exigiéndole, no reclamándole, no con altanería, no con arrogancia, no con altivez. ¿Cómo se acercó? ¿Qué cosa es rogar? Pillarse, suplicarle, clamarle. Esa es una buena actitud. Se acercó no exigiéndole ni poniéndole condiciones. Vengo de vos, y si vos no me sanás, si vos no me haces el milagro, olvídate, hasta te puedo echar preso. Mire que hay muchos cristianos que llegan a la iglesia y le ponen condiciones al Señor y le ponen plazo inclusive. Si en 3 meses no me haces el milagro, olvídate de mí. Y se pelean con Dios, se enojan con Dios. Pero este hombre vino con una, actitud. Una actitud, mire, no vino exigiéndole. Vino a Jesús, escuche bien, vino a Jesús pidiéndole ayuda, rogándole, suplicándole, implorándole, y que no era judío. ¿Se ha observado eso? Hay gente de la calle que no es cristiana, que es mundana, que le tienen más respeto a Dios que muchos cristianos. ¿Sí está conmigo? Mire, hay muchos cristianos que están en la iglesia y la palabra de Dios se está compartiendo y ellos están chateando. Y eso es irreverencia. Que cuando Dios hable, dice que calle toda la tierra. No que yo sea Dios, pero estoy exponiendo la palabra del Señor. Todos tenemos que estar atentos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero es que no le entendí el mensaje. No estabas escuchando. Estabas en otra cosa. Estabas pensando en la paila de los frijoles que se van a quemar. En segundo lugar, ¿qué nosotros podemos aprender de este hombre? Rapidito. Que tenía un corazón humilde. Que era un hombre que se humillaba. Dice que llegó de Jesús con un corazón humilde y que Jesús pudo ver el tipo de corazón que había en ese hombre. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Él sabe con qué tipo de corazón nosotros llegamos a pedirle a Él. Él conoce nuestra condición. Lo segundo entonces es que llegó con un corazón como humilde. Diga humilde. Versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Rapidito, vamos a ir volando. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo le dijo cuando llegó de Jesús? Maestro, o mira Jesús, mira vos. Le dijo: Señor. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Reconociendo el señorío, la majestad, el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de señores. Mi criado. ¿Para quién estaba pidiendo el milagro él? ¿Era un milagro personal? No. Mire, por eso es una actitud de humildad. Él no estaba pidiendo nada para él, porque muchas veces nosotros llegamos del Señor y le pedimos solo para nosotros. Lo primero para nosotros, lo segundo para nosotros, lo tercero para nosotros, y si sobra un poquito, Señor, también para mí. Tenemos un corazón egoísta. Pero este hombre llegó pidiendo un milagro no para él. Él estaba intercediendo por su criado. Él estaba intercediendo por su trabajador, por su subalterno. Muchos se acercan a Jesús y se postran adorándolo y buscando algo personal. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer llegó y le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio? ¿Sí se acuerdan? Muchos se acercaron y sí es cierto que lo adoraban, pero buscando algo personal, la sanidad para un hijo o para un familiar. Pero este hombre, escuche bien, a ese nivel, yo considero que el centurión era un hombre muy ocupado. Pero él dejó todas sus actividades del día, abandonó su agenda, abandonó su familia. Yo no sé cuántos kilómetros tuvo que viajar para ir a buscar a Jesús y para pedirle que pudiera, no, para rogarle a Jesús
que hiciera un milagro en su siervo. La pregunta es, si usted tuviera trabajadores o tiene gente bajo su cobertura, ¿usted estaría intercediendo por uno de sus trabajadores? Muchos lo que hacen es, vamos a cambiarlo, vamos a buscar a otro. Dicen algunos jefes, hay fila haciendo ahí afuera, ahora es prohibido que te enfermes. Pero este centurión no era cristiano, era un romano. Mire, y es sorprendente. Es importante porque él estaba sintiendo el dolor de su siervo. Dice la palabra que diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Yo siento el dolor de ese hombre que no se puede levantar, no puede trabajar. Y dice, está en casa paralítico, está en su casa paralítico, está gravemente atormentado. Las enfermedades, los problemas, todas las cosas que nos acontecen nos atormentan. Y ese hombre tenía un corazón muy humilde. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, rapidito, ¿qué podemos aprender del centurión? Su humildad. Miren lo que dice el versículo 7. Su humildad. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Yo iré y le sanaré. ¿Cómo era el centurión? Humilde. ¿Qué significa la palabra humildad? Me encontré una definición en el diccionario, búsquela usted. Dice, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Una persona que es humilde es aquella que entiende que tiene limitaciones, que no lo puede todo, que tiene un límite, que es débil, que falla, que tiene errores. ¿Sí me estoy explicando? La humildad no tiene nada que ver con la forma de vestir. Dice, mira qué humilde ese hombre que en la camisa se cambia, tiene 15 días. No te acerques a mí. Mire qué humilde ese hombre que ni desodorante se echa. Esa es otra cosa. Eso es antihigiénico. Mire que no. La humildad tiene que ver con reconocer cuando nosotros hemos fallado y pedir perdón, poder pedir perdón. El perdón no es, pedir perdón no es una debilidad, es una fortaleza. Cada que uno pide perdón se siente fortalecido. ¿Cómo se siente usted cuando le pide perdón a alguien que ha ofendido? Ay, me siento rico, me siento descargado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia describe que la humildad, como la mansedumbre, la humillación, es la ausencia del ego. Yo lo puedo hacer todo, yo no necesito que nadie me ayude, yo no quiero, no necesito, yo lo puedo hacer solo. Eso se llama arrogancia, se llama altivez, eso se llama falta de humildad. Recuerden que Jesús dijo en una oportunidad, aprendan de mí que soy manso y humilde, y entonces van a hallar descanso para sus almas. Entonces van a vivir en paz, van a vivir gozosos. La humildad es una actitud del corazón. Alguien podría tener la apariencia de humildad, pero no es humilde, porque su corazón está lleno de orgullo y de arrogancia. O sea, tiene que ver con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre tenía gente bajo su responsabilidad. Este hombre era un jefe. Este hombre, mire, más adelante vamos a ver el versículo que sigue. Él daba una orden y ¿qué pasaba? Se tenía que cumplir. Mire qué interesante que cuando Jesús ve que un hombre muy importante, un hombre con la posición del centurión, un hombre de esa calidad, lo busca para rogarle por la sanidad, para que le haga un milagro a su siervo, a su subalterno. Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Mire, Jesús estaba impresionado. Jesús estaba poniéndole atención al centurión y dijo, yo voy a ir, no te preocupes. Pero mire el otro versículo, rapidito. Mire lo que le dijo el centurión.
le dice el versículo 8, respondió el centurión, o el mismo versículo, perdón, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Cómo le dijo el centurión? Respondiendo el centurión y dijo: Señor, le vuelve a decir Señor, ¿se da cuenta? Le dice: no soy digno que entres a mi casa. ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Cuántos se sienten indignos? ¿Se fija que no somos humildes? Yo me siento indigno. Yo me siento... No soy digno que entres a mi casa. Solo, escuche, de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesitas ir a mi casa. Él estaba creyendo que con solo una palabra que saliera de la boca de Jesús, su siervo sanaría. ¿Cuántos creen o cuántos necesitan una sola palabra? Por eso le pido que me ponga atención, porque si usted se distrae, la palabra que usted está necesitando va a salir y la va a dejar pasar. Y no sentí nada en el culto, no digo nada, pero es que llegó la palabra que usted venía a recibir esta mañana, y le dice: no soy digno. El centurión se sentía indigno que el Señor entrara en su casa. Muchos de nosotros somos lo contrario, ¿sí o no? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos muy dignos de merecerlo todo. Y es por eso que en vez de rogarle, de implorarle, de humillarnos ante el Señor, le exigimos. Porque no nos sentimos indignos, porque no somos humildes. Que el Señor sabe que tengo necesidad y no me lo da. ¿Sí está conmigo? ¿Está leyendo conmigo? Por eso cuando nos salen mal las cosas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la primera expresión que tenemos? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas? ¿Por qué se enferman mis hijos? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Está conmigo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Usted recuerda el caso de Job? ¿Cuántos recuerdan el caso de Job? ¿Cómo era Job? Dice el libro de Job, valga la redundancia, que era un hombre, a ver, los que leen, ¿cómo era el hombre? Que era perfecto y recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Mire, era un hombre íntegro. Ahora, estoy preparando un tema acerca de la integridad. Cuando nosotros hablamos de integridad, no quiere decir que no pecamos, porque todos somos pecadores. La palabra íntegro significa completo, ¿verdad? Cuando Job está diciendo, o cuando la Biblia dice que Job era así, era íntegro, pero no significa que no era pecador. ¿Qué pasó? Dice que en un día se le murieron, ¿qué cosa? ¿Cuál era la posición o cuál era el capital que Job tenía? Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, perdón. ¿Qué más tenía? Tenía 500 yuntas de buey y 500 asnas y muchísimos criados. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? 10, que eran bandidos, malandrines eran. Y dice que en un día no se le murió un hijo, sino que en un solo día se le murieron los 2 hijos. Usted se imagina, yo cuando leo siempre eso, yo me imagino 10 ataúdes en la sala, o yo no sé dónde estaba haciendo la vela. En un solo día. Y dice que en todo esto no pecó Job. Ni Job dijo en ningún momento: ¿y cómo es que soy aquí? ¿Y cómo es que aquí? ¿Y cómo? No, en todo no pecó Job. ¿Sí me estoy explicando? Comenzó a decir: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor.
¿Sí está conmigo? Todo lo que recibimos y todo lo que tenemos no es porque somos inteligentes o porque somos mejores. Todo lo que usted tiene y todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí, verdad que sí? Si hoy nosotros hiciéramos un listado de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores, las cosas que no estamos haciendo bien, la pregunta sería la siguiente: ¿soy digno del Señor? No la conteste, ni le voy a dar una hojita. Usted en la noche hágase un chequeo, así como David en un momento le dijo al Señor: examina mi corazón y mira si hay alguna maldad en él. Mire, constantemente nosotros tenemos que hacernos un chequeo y revisarnos cómo es que estamos. Muchas personas llegan a la iglesia, no a esta iglesia, a otras iglesias, pero muchas personas llegan a la iglesia y se van porque se sienten muy dignas, porque se sienten que son buenas o buenos, porque se sienten que no fallan, que no tienen errores. Y a mí me gusta mucho, la otra vez hablaba con un hermano tico, y me dice: la iglesia, hermano, me dice, es como un centro en recuperación, que todos somos, mire, todos tenemos falla. ¿Cuántos fallan aquí? ¿Cuántos tienen errores? ¿Cuántos son pecadores? Todos. No hay iglesia perfecta, porque cuando usted y yo pasamos a formarla, la convertimos en imperfecta. Entonces, lo cuarto que nosotros podemos aprender de este hombre es su fe. Oiga, qué impresionante. Esto nos puede impresionar, pero impresionó a Jesús. Y usted sabe que para impresionar a Jesús había que moverla. Jesús, después que le dice: no soy digno que entres en mi casa, ahora le sigue diciendo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama fe. No tienes que ir, no te muevas, solamente yo lo que quiero es que tú sueltes una palabra y que diga: se sanó en el nombre de Jesús, ahora nosotros. ¿Sí está conmigo? Hoy vamos a orar y vamos a soltar una palabra para aquellos que están enfermos en las casas. Y nos vamos a poner de acuerdo y ustedes me van a acompañar. Solo vamos a decir la palabra. Hemos estado orando por muchos enfermos. Y hoy por la mañana nos decían que el doctor Avilés, uno de los que hemos estado orando, ya salió de UCI, ¿verdad? No solamente salió de UCI, lo desconectaron, ahora ya se puede mover y balbuceó. Ya comenzó a hablar, no hablaba, estaba como un vegetal. Y nosotros seguimos orando y seguimos intercediendo, porque nosotros vamos a ver milagros, porque hemos estado soltando la palabra, hemos estado diciendo la palabra, aunque ellos no estén en este lugar. Yo creo en milagro. Y como es mañana de testimonio, hace unos 15, 22 días yo me hice un ultrasonido. Fui a pasar consulta, porque lo que decía Juan Carlos, sentía dolencia en la espalda, en la parte de los riñones, y me fui a hacer un ultrasonido. Cuando yo llegué me están haciendo, pasé consulta y me mandaron a hacer un ultrasonido. Cuando me están haciendo el ultrasonido, me dicen: tiene una piedra en el riñón izquierdo y tiene otra piedra en el riñón derecho. Está bonito para que no desbalancearme, dije yo. ¿Verdad? En mi familia han muerto muchos de insuficiencia renal crónica. El último que murió fue un hermano mío de insuficiencia. Lógicamente el enemigo te pone en la cabeza, te pone cosas. Pero después con ese ultrasonido yo me transfieren donde el urólogo. Llego donde el urólogo y me dice: en el 2013 lo operé, don Luis, me dice, y le saqué una piedra. Sí, le digo, pero ahora ya no me va a operar más, le digo, porque independientemente que están allí, le digo, porque él es medio cristianón, ¿verdad?
Entonces le digo, en el nombre de Jesús esas piedras se desaparecen, se pulverizan. Y me dice, ¿está asegurado? Por Cristo Jesús nada más, le digo. Ese es mi seguro. Es que si no, me dice, tiene que ir a cotizar al seguro, me dice, para que le hagan una operación, me dice, le voy a poner, ya me la estaba poniendo, pero antes le voy a dar una orden para que se vaya a hacer otro ultrasonido. Escuchen. Y entonces me dice, hay 3 opciones, ¿cómo lo puedo operar? Rajarlo nuevamente, en buen nicaragüense, una cirugía. A mí me hicieron una herida aquí y me sacaron una piedra, ¿verdad? Y la otra, me dice, la segunda es a través de la uretra. Ellos introducen algo con una canastita y entonces la canastita anda buscando la piedra, anda pescando, pues, y saca la piedra. Se mira sabroso, pero dice que es doloroso. Usted se imagina, ¿verdad? Es una sonda. La tercera opción, me dice, es que se le abre un hoyito por el lado del riñón y hay un taladro que comienza a pulveriza y la piedra sale deshecha en el orín. Ay, Dios mío, le digo, doctor, le digo, ninguna de las 3, le digo. Y entonces me pongo a hablar con mi esposa y entonces, bueno, y me dice, y las 2 últimas operaciones cuestan $3,500 cada uno. O sea, cualquiera de las 2. Digo, Satanás no me va a robar la finanza. Y nos pusimos de acuerdo. Nos fuimos a hacer la consulta al seguro y tenía que estar ¿cómo se llama? Un facultativo. 2,000 Córdoba, 2,000 pesos. No, hombre, eso lo compramos en comida, dice mi esposa, con una dieta sana. Vamos a orar y vamos aquí y vamos a decirle al Señor, para no cansarle la cuestión, me voy a hacer el ultrasonido. Y entonces la radióloga que me está haciendo el ultrasonido me dice, ¿usted tuvo alguna vez una piedra en el riñón izquierdo? Sí, le digo, pero en el 2013, pero ahora ya no tengo, le digo. Sí, no tiene nada, me dice. Ok, y entonces le digo, rapidito pásese para acá. Y entonces me dice, pues no tiene nada, me dice, dice como un riñón. Y del tamaño, tan normal, está todo bien. Y entonces, miren lo que es la jugada. La mujer llegó y era una mujer de un carácter muy fuerte. Y entonces le digo, doctora, le digo, por favor vuelva a pasarlo en el izquierdo, le digo, pero si no tiene nada, vuelva a pasarlo, chiqui, está bien, no tiene nada. Y me hacía aquí, me hacía, y no mira nada extraño, no, todo está bien. Si a mí me puedo pulverizar las piedras en el riñón, también usted. Y estaba platicando con un hermano y me dice, porque se me olvidó traer el resultado. Y entonces me dice, entonces quiere decir, me dice que eso es psicólogo, estaba en la mente. No, eso se llama milagro, le digo. No, eso es un milagro. ¿Cuántos creen en milagro aquí? Y entonces y solo recuerdo cuando Kertin estaba en Matagalpa haciendo el internado, me fui a hacer no sé, tal vez hace un poco como un año, ¿verdad? Me fui a hacer un ultrasonido y me apareció una piedrita chiquita, ¿verdad? Y entonces la radióloga comienza también y me dice, todo está bien. Me dice, eso es tontera, eso se puede ir desbaratando, papá, usted bebe bastante agua, les recomiendo beban bastante agua, ahora estoy bebiendo mucha agua, ¿verdad? No tengo nada en contra de la Coca-Cola, pero no tome mucha Coca-Cola porque produce cálculo, ¿verdad? No coma muy salado, ¿verdad? Y entonces me dijo esa radióloga, que no es cristiana, que es mundana como este centurión, y me dice, y le digo, está bien todo está bien, le tengo una noticia, usted va a morir de cualquier cosa menos de los riñones, me dice. Y en mi familia han muerto como 6 de insuficiencia renal, tío, primo, prima y el último mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en milagro? Yo solamente tengo que darle la gloria al Señor. Este hombre le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. No necesitaba que el Señor fuera a su casa. A lo mejor dijo, yo vengo de usted, Señor, solo por una palabra. ¿Cuántos vienen al Señor por una palabra? No importa el sacrificio que haya hecho, porque le repito, no sé la distancia que tuvo que recorrer ese hombre.
No sé la situación que tuvo que pasar. A lo mejor, escuche, a lo mejor habían buscado ayuda médica, porque en ese tiempo habían médicos y seguramente buenos médicos. Y a lo mejor ya le había dicho el médico, como le dijeron a Oscar Avilés, al doctor, porque el que hemos estado orando, a lo mejor le dijeron, te quedan 24 horas de vida. Ya tiene 20, ¿cuánto? Tiene 25 días. A lo mejor le dijeron a este centurión, ya no hay nada que hacer. Sí, mire, te tengo una noticia. Con todo respeto para los médicos, con todo mi corazón lo que le voy a decir, la ciencia no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre gota a gota en la cruz del Calvario. Él es el que tiene la última palabra. A lo mejor el médico ya le había dicho, ya no hay nada que hacer, vayan a prepararlo. Pero por encima de la ciencia, este centurión sabía que Jesús tenía la autoridad para que de su boca saliera una palabra de sanidad. ¿Cuál es el diagnóstico médico que te han dado? Dios tiene la última palabra. ¿Cuál es la situación que estás viendo en tu hogar? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu negocio, en tu empresa. Dios tiene la última palabra. Este centurión le dijo, solo di la palabra y nosotros vamos a soltar una palabra. Solo di la palabra. El centurión le dice al Señor, no tengo necesidad que vayas a la casa. Y le explica por qué él le dice que no vaya a la casa. Mire lo que dice el versículo número 9. Mire, el versículo 9 le dice, solo no soy digno que entres a mi casa, le dice el centurión. Solo di la palabra y mi criado sanará. Pero él le explica en este versículo por qué. No es porque tenía pena que llegara. Le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Cómo le dice? Porque yo también entiendo el principio de la autoridad. ¿Cuántos conocen el principio de la autoridad? ¿Qué se necesita para ejercer autoridad? ¿Se da cuenta? Vamos a tener que repetir la escuela, pues. Porque en la escuela usted recuerda que compartimos incluso un tema completo sobre la autoridad espiritual. Para poder ejercer autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Nada bajo autoridad. Porque si no podemos ser avergonzados por el enemigo. Le dice el centurión, no necesito o no hay necesidad que llegues a mi casa, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Escuche, y tengo bajo mis órdenes soldados. Que dice, yo en un momento estoy bajo autoridad, pero en otro momento estoy ejerciendo autoridad. Le doy órdenes a los soldados, a los que están bajo mi autoridad, y le digo a este, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Vení, Jimmy. Sentate. Sentate. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es la cosa? Vení y va. Anda y va. Pero para eso yo necesito estar bajo autoridad. El que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. Y le dice, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? Este hombre entendía muy bien el principio de la autoridad. Él entendía qué era estar bajo autoridad. Y dice, y le doy órdenes a este. Jesús tiene autoridad sobre cualquier tipo de situación.
Jesús tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, antes de irnos a este lugar, vamos a ordenarle con la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y nosotros, que somos discípulos, también nos ha transferido esa autoridad para decirle a esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Tiene autoridad para calmar el viento, las olas. Tiene autoridad para cambiar cualquier situación adversa que estemos atravesando. No sé si me estoy explicando. Tiene autoridad para cambiar esa situación en tu matrimonio, con tus hijos, en el negocio, en el proyecto. Y vea la reacción de Jesús ante las palabras de este hombre. Versículo 10. Ya vamos terminando. Versículo 10. Mire. Al oír Jesús, ¿cómo se quedó? ¡Wow! ¿Cómo se quedó Jesús? No lo había impresionado nadie, ni los hermanos de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por eso que está. ¿Será, pastor? ¿Será que este Señor me pueda sanar? No ore, pues. Dice que al oír esa palabra, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, que por cierto eran muchísimos, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en la iglesia he hallado tanta fe. Miro más fe allá afuera. ¿Sí está conmigo? Dice que un día, tal vez ustedes ya se conocen esta historia o esta ilustración, iba a haber una campaña en un lugar, pero estaba así como está en este momento. Y el pronóstico de los que, ¿cómo? Meteorólogos, estaban anunciando que iba a haber un vendaval. La actividad estaba programada para las 6 de la tarde y que el vendaval iba a comenzar a las 4 de la tarde. Y dice que se reunieron todos los pastores, porque era una cruzada. Y comenzaron a orar y a decir: Señor, detén esa lluvia, para esa lluvia, porque queremos hacer la actividad. Y entre ellos estaba un niño orando también, intercediendo el niño. Y dice que cuando terminó la oración, todos los pastores dijeron: en el nombre de Jesús. Y dice que cada quien agarró su paraguas y se fue para la cruzada. Y el niño se quedó. Y no es que oramos para que no llueva. Solo el niño creyó que la oración que había hecho tenía poder. Así nos pasa a nosotros los cristianos muchas veces. Vamos a orar para ser sanos, pero ¿será que el Señor me puede sanar? ¿Será que el Señor puede hacer un milagro? Dice que Jesús se asombró, se maravilló, se extrañó, porque este hombre le dijo: no te pido que vayas a mi casa, tal vez estás muy ocupado, estás cansado, descansado, solo suelta la palabra. Y dijo a los que le seguían que nunca había encontrado. Miren lo que dice el versículo 13, rapidito. Entonces Jesús dijo al centurión, ¿qué le dijo? ¿Cómo oró Jesús para que se sanara el criado del centurión? No oró, no hizo ninguna oración, no hizo ninguna intercesión. ¿Sí? ¿Está poniendo atención? No comenzó Jesús y decir: a esta hora el demonio está saliendo, en este momento está quedando sano, y lo estoy viendo ahora en el nombre de Jesús, lo miro. No hizo alboroto. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, anda, camina, porque la fe requiere de moverse. Es acción, es creer. Mire, no tenemos que hacer mucho alboroto. Ve y como creíste, te sea hecho. La pregunta es: ¿cómo tú crees? ¿Cuánto tú crees? Como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos dicen amén? Como creíste, te sea hecho. La palabra que soltó Jesús fue la que trajo sanidad al siervo. Repito, ni siquiera tuvo que orar ni interceder. Usted solamente tiene que soltar
una palabra. Escúcheme, yo sé que ella tiene hambre, pero déjeme 2 minutos y medio. Mire, usted solo tiene que soltar la palabra y decir: veo a mi esposo postrado ante los pies del Señor. Veo a mi esposa sirviendo al Señor. Veo a mis hijos en la alabanza. Veo a mis hijos que se montan en un avión y que van para las naciones a predicar su palabra. Veo que de este lugar salen misioneros. Veo que los jóvenes se levantan. Veo que los niños se levantan. Veo y creo. ¿Usted recuerda aquel milagro? Con esto sí cierro. ¿Usted recuerda aquel milagro? Y le estoy hablando de cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, que él estaba con 3 de sus discípulos. ¿Usted recuerda? Y que al regresar Jesús dice que él está en el monte de la transfiguración, se va con los 3 discípulos, se queda el resto de los discípulos, y dice que cuando Jesús viene bajando del monte, mira un alboroto, mira una... ¿Y qué? Y entonces hay una situación difícil. Vamos rapidito, con esto sí terminamos. Marcos 9:14 en adelante dice, escuche, Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Había una disputa, había un alboroto. Rapidito el otro versículo. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo le saludaron. Ahí viene el hombre, ahí viene el que tiene la unción. Le saludaron: maestro, aquí está. Mire, y viene lo que dice el otro versículo. Y él les preguntó: ¿cuál es el alboroto que hay aquí? ¿Cuál es el pleito que se tienen? Shh, tranquilo. Mire lo que dice el otro versículo, rápido. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro. ¿Cómo le dijo? No le dijo Señor. Fíjese: maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu inmundo. Rapidito el otro, rápido. Dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumaraje. ¿Cómo estaba el muchacho? Estaba tendido en el suelo y todo el mundo: ¡ay! ¡Échenle agua! ¡Échenle aire! ¡Póngale la mano! ¡Un palo! Este y lo otro. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Seguro los otros, el Tomás estaba: y demonio, me quiera Dios. Los discípulos de Jesucristo no pudieron echar fuera el demonio. Siga. Y respondiendo él, les dijo: ¿a quién le dijo? A los discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo para acá. Mire lo que dice el otro versículo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Rapidito el versículo. Y Jesús preguntó. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Desde cuándo tienes ese problema? ¿Desde cuándo tienes esa situación con tu esposo? ¿Desde cuándo tienes esa situación con tu esposa? ¿Desde cuándo tienes esa situación con tus hijos? ¿Desde cuándo no puedes conseguir un trabajo? ¿Desde cuándo estás padeciendo esa necesidad? El Señor pregunta. Allí Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Desde hace mucho tiempo tú has estado pasando una situación difícil, pero el Señor te dice en esta mañana: ha llegado tu tiempo. Mire lo que dice el otro versículo. Y muchas veces le echa al fuego. Y dice, ¿cómo le dice? Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si no le está leyendo conmigo, ¿para qué lo echaba al dice? Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua. ¿Para qué? Satanás está buscando cómo matar a nuestros hijos. Hermano, pero es que andan perdidos. Satanás los quiere matar. Párate con toda la autoridad que Dios te ha dado para matarle. Pero si puedes hacer algo, te lo voy a agradecer. Si puedes echarme una manito, te lo voy a agradecer.
Mire la diferencia de los dos hombres. El centurión le dijo: no necesito que vayas a la casa, solo suelta una palabra porque yo lo creo. Yo sé que si vos sueltas esa palabra se va a sanar. Este hombre le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Será que hay algo que no puede hacer Jesús? ¿Será que el caso que estás pasando en este momento, Jesús no tiene control sobre eso? Y miren lo que dice el otro versículo. ¿Cuál es el versículo? El 24. Dice, ¿qué dice? El 23. Y dice, el muchacho que si podía hacer algo, Jesús le dijo, en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, oiga, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana? Póngase de pie. Si puedes creer, dice el Señor. Sonemos el teclado, hermano. Señor, te damos gracias a esta hora. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos a ti adoración, te damos a ti exaltación. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres el eterno, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos da la victoria, Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Alguien vino a este lugar con una dolencia? Si puede creer, pase adelante, queremos orar por usted.